Padre millonario ve a camarera enseñando a hablar a su hijo. Lo que hace después cambia todo. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Era una tarde soleada en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Ricardo, un empresario exitoso con el mundo a sus pies, disfrutaba de un almuerzo sublime. Su mirada, sin embargo, se desvió de su filete perfectamente cocido hacia una escena que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. En una mesa al fondo, Ana, una mesera de sonrisa cálida y ojos llenos de ternura, estaba sentada con su hijo, Lucas. Era un momento íntimo, lleno de una calidez que contrastaba con el lujo del lugar. Ana hablaba suavemente, ayudando a Lucas a pronunciar aquellas palabras que le costaban. «Dilo conmigo, perro», decía mientras el niño hacía esfuerzos adorables y torpes. «Muy bien, eso es». Cada triunfo de Lucas era celebrado con aplausos de su madre, que irradiaban un amor incondicional. Ricardo, aunque rodeado de lujo, sintió un nudo en la garganta al ver aquella conexión tan pura. Susurros de amor en un océano de opulencia, pensó mientras la escena lo envolvía. La vida de Ana era una lucha constante, una madre soltera que trabajaba largas horas para garantizar un futuro mejor para su hijo. La dedicación con la que enseñaba a Lucas a hablar era casi una danza, una combinación perfecta de paciencia y alegría. Ricardo se sintió un intruso observando, pero no pudo evitarlo. Era un espectáculo que desafiaba la superficialidad de su propia existencia. Decidió acercarse. «Hola, he visto lo que estás haciendo. Es hermoso», comentó, notando cómo Ana se sonrojaba. Eran solo algunas palabras, pero contenían una chispa que prometía algo más. Compartieron historias, ella hablando de sus sueños de asegurar un futuro brillante para Lucas, él confesando un vacío que su dinero no podía llenar. Justo cuando Ricardo ofreció ayuda, un eco del pasado resonó en su mente. Había secretos ocultos, decisiones pasadas que lo acechaban como sombras, una historia que nunca compartió. ¿Podía arriesgarse a ayudar a Ana sin arrastrar su propio peso? Ella lo miraba con esperanza, pero él sabía que toda luz tenía su sombra. Ana, sintiendo la tensión en el aire, se hizo preguntas inquietantes. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a cambiar su vida? ¿Podría confiar plenamente en ese hombre de negocio que parecía deslumbrante, pero que, tras su sonrisa, escondía lo desconocido? Mientras la tarde se desvanecía y el restaurante se llenaba de murmullos, la conexión entre ellos se sentía inquebrantable. Pero qué fuerzas del pasado amenazaban con romperla. Ricardo y Ana, dos mundos opuestos, ahora entrelazados, pero el futuro incierto acechaba, como un relámpago en la tormenta. ¿Cuáles eran realmente los secretos de Ricardo? ¿Podría Ana enfrentar todo lo que venía? Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El tiempo parecía detenerse mientras Ricardo y Ana intercambiaban sonrisas. La conexión entre ellos era palpable, un hilo que los unía a pesar de sus mundos tan distintos. Lucas seguía intentando, con su pequeña voz, repetir cada palabra que su madre le enseñaba. «Autobús», decía con entusiasmo infantil, pero de repente todo cambió. Un grito desgarrador rompió la magia del momento. Un hombre irrumpió en el restaurante, pidiendo ayuda desesperadamente. Con la cara pálida y ojos desorbitados, gritó que había un accidente en la calle y que necesitaban a alguien que supiera de emergencias. Ricardo, todavía impactado por la atmósfera previa, dudó, pero ese grito resonó en su interior. Sin pensarlo, se levantó y corrió hacia la salida. Ana lo siguió, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando ambos llegaron a la acera, la escena era caótica. Un coche volcado, gritos, humo.
Un grupo de personas había formado círculo alrededor de un cuerpo tendido en el suelo. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Llama a una ambulancia», gritó un hombre con voz autoritaria. Ricardo, aún paralizado por la escena, miró a Ana. Ella, con la determinación brillando en sus ojos, avanzó sin dudarlo hacia el hombre en el suelo. «Lucas, quédate aquí», le dijo en voz baja y rápida antes de unirse al tumulto. Ricardo la observó, admirado. Pero el caos lo distrajo. Fue entonces cuando notó que el cuerpo sin vida era de un hombre que conocía. Un antiguo socio, un hombre al que había creído mucho más fuerte que él. La escena le golpeó como un puñetazo en el estómago. La vida era tan frágil. Mientras una multitud se agrupaba, se escucharon sirenas lejanas. La tensión aumentaba. Ricardo sintió que su pasado lo alcanzaba, trayendo consigo secretos oscuros. Esa misma persona, ese socio, había sido parte de transacciones turbias, de decisiones que lo habían hecho quien era. Nunca había pensado que era posible ver la muerte tan cerca, y ahora con el cuerpo ahí, recordó esos momentos oscuros que había enterrado en su mente. Ana, cargada de empatía, intentaba ayudar, pero el hombre no respondía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, la confusión llenando el aire mientras cada segundo se sentía eterno. Y en ese instante, un hecho desgarrador surgió a la superficie. Lucas, con su curiosidad infantil, había cruzado detrás de su madre, asomándose a la escena horrorosa. «¡Mamá!», gritó el niño, los ojos desorbitados al ver la situación. Ana se dio la vuelta y su expresión se transformó. El terror en su rostro fue como un balde de agua fría para Ricardo. En un instante, la luz que había iluminado su conexión parecía desvanecerse, reemplazada por un caos indescriptible. La multitud murmuró y el aire se llenó de murmullos. Justo cuando Ana comenzaba a darse cuenta de la gravedad de la situación, un segundo grito, ahora más grave, atravesó la noche. «¡Es mi hermano! ¡Eso es! ¡Lo han matado!». Una mujer en el fondo empezó a llorar mientras señalaba el cuerpo. Y el golpe fue aún más fuerte cuando Ricardo se dio cuenta. El hombre que yacía en el suelo no era solo un socio perdido. Era el hermano de la mujer, un hombre que había querido destruir todo lo que él había construido. El mundo se desmoronaba. Las conexiones se rompían y nuevos lazos se formaban. Ana lo miraba, desnuda de su normalidad, y Ricardo entendió que no podía escapar de su pasado. Tenía que decidir, seguir con su vida de lujo o enfrentarse a la verdad que lo perseguía. Las sirenas se acercaban, pero dos mundos estaban al borde de encontrarse en un abismo oscuro. Ahora, en el silencio de la confusión, la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Ricardo redimirse o su oscuro pasado lo consumiría? La tensión en el aire era espesa mientras Ana intentaba asimilar la violencia de la escena. Ricardo, paralizado por el horror, sintió su mundo tambalearse a su alrededor. La multitud se convirtió en un murmullo confuso. Todos trataban de entender lo que estaba sucediendo, pero había un grito en su interior que lo llamaba a actuar. Ana giró su rostro hacia Lucas, los ojos llenos de miedo y determinación. «Lucas, quédate cerca de mí», le susurró. Pero el pequeño, atrapado por la curiosidad, no podía apartar la mirada del caos. Ricardo se dio cuenta de que en medio del pánico, las sirenas ya sonaban a lo lejos, pero la angustia del momento seguía presente. Todo lo que había construido, su imperio, su estatus, todo se sentía vacío en comparación con aquella vida que se desvanecía frente a él. El tiempo parecía detenerse. Pero luego, en medio de la confusión, ocurrió algo inesperado. De repente, una mujer emergió del grupo, su rostro surcado por la angustia y la rabia. Era la hermana del hombre caído. «Ricardo, tú lo mataste», gritó, con una furia que desbordaba el dolor. La multitud, que antes había estado murmurando, ahora se volvió hacia él, como si lo miraran por primera vez, como si en sus ojos leyera el horror que tanto temía. Ana dio un paso atrás, atónita, mientras Lucas, desorientado, buscaba la mano de su madre. «¿Qué?» «No, no es cierto». La defensa salió de sus labios casi en un susurro. El nudo en su garganta se intensificó. Pero aquellas palabras no eran suficientes. La mujer avanzó, señalando a Ricardo con dedos temblorosos.
Tú lo involucraste en esas transacciones, lo empujaste a esa vida. Su certeza era aterradora, una verdad que golpeaba como un martillo en su pecho. ¿Qué sombras del pasado habían vuelto para envolverlo? Ana lo miró de una manera que lo hizo tambalear. ¿Qué está pasando, Ricardo? Las preguntas en su mirada eran como cuchillos, y en ese instante un dolor casi físico lo atravesó. Aquella conexión tan íntima que habían compartido ahora se sentía como un abismo. El peso de las decisiones lo arrastraba hacia abajo. «No entiendo, ayúdenme», exclamó. Pero la multitud se movía, inquieta. Un par de miradas desaprobatorias flotaban sobre él, como un manto de juicio. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. Te lo juro, no sabía que estaba involucrado en eso. Su voz era un murmullo, atrapada entre el miedo y la comprensión. Mientras las sirenas se hacían más cercanas, el caos se intensificó. Lucas, sintiendo el tremendo cambio en el ambiente, se aferró a la pierna de su madre. Ana lo miró a él, luego a la mujer desgarrada por el dolor, y el corazón de Ricardo se partió en 1000 pedazos. Es un asesino. Se lo llevó todo. La hermana del hombre caído continuó, la furia hirviendo como lava. La multitud murmuraba, las palabras serpenteaban por el aire, llenas de incredulidad. La confusión y el miedo se transformaron en una ola de emociones desbordadas. Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su mundo de éxito, de riqueza, estaba a punto de desmoronarse. Ana se retorció, visiblemente afectada por lo que estaba escuchando. ¿Era un hombre de negocios o un monstruo? Todo se sentía como un sueño horrible del que no podía despertar. La noche había caído y en sus sombras, nuevos secretos esperaban a ser revelados. ¿Podría haber algo más oscuro en su pasado que lo hiciera culpable? ¿Podría Ana alguna vez mirarlo de la misma manera? La pregunta pesaba como una losa, y antes de que pudiera responderse a sí mismo, el rugido de la sirena resonó, llevándose consigo poderes ocultos y verdades a la superficie. El caos se cernía, y la conexión entre ellos, una vez brillante, se arriesgaba a apagarse en un instante. La tensión en el aire era espesa, mientras Ana intentaba asimilar la violencia de la escena. Ricardo, paralizado por el horror, sintió su mundo tambalearse a su alrededor. La multitud se convirtió en un murmullo confuso. Todos trataban de entender lo que estaba sucediendo, pero había un grito en su interior que lo llamaba a actuar. Ana giró su rostro hacia Lucas, los ojos llenos de miedo y determen. «Lucas, quédate cerca de mí», le susurró. Pero el pequeño, atrapado por la curiosidad, no podía apartar la mirada del caos. Mientras el murmullo crecía, una figura emergió de la sombra. Era un hombre de aspecto desaliñado, con jeans rasgados y una chaqueta manchada. Su rostro era un enigma, pero sus ojos eran fuego. «Ricardo», gritó con una voz que retumbó en la noche. La multitud se dio vuelta, y Ana sintió que su corazón se detenía. El hombre avanzó con pasos decididos. Su mirada atrajo la atención de todos. «Eres un traidor», dijo, apuntando con el dedo. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. Nadie sabía de él, ¿verdad? Pero ya no podía ocultar las sombras de su pasado. En el centro de la escena, las miradas se concentraron en él, como un foco revelador de verdades ocultas. Ana lo miraba con una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Qué está pasando, Ricardo?», susurró. La angustia en su voz hizo eco en su corazón. «No, no es lo que piensas», intentó defenderse. Pero las palabras se perdieron entre los murmullos de la multitud. El hombre se acercó más, y los rostros alrededor se tornaron de curiosidad a desaprobación. «Tu arrogancia hizo que mi hermano cayera. Te creías intocable». El rencor emanaba de él como un veneno, y Ricardo sintió que el aire se espesaba. «¿Tu hermano?», repetía Ana, como si intentara conectar los puntos. «¿Quién eres tú?». «Soy el que está aquí para cerrar cuentas», dijo el hombre, mostrándose feroz. Con un gesto rápido sacó un objeto. Era un cuchillo, brillando peligrosamente bajo las luces del restaurante. El horror se apoderó de la multitud.
Los gritos llenaron el aire. La gente retrocedió. «¡Aléjate de él!», gritó un hombre del fondo. Pero el caos no tardó en desatarse. En un instante, el tiempo pareció congelarse. Ricardo dio un paso hacia atrás. Su mente giraba intensamente. La conexión que había sentido con Ana, esa luz en medio del oscuro, se tambaleaba. Con el cuchillo en la mano, el hombre apuntó a Ricardo. «Hoy pagas por lo que hiciste». El terror se apoderó de Ana, y por un segundo sus miradas se encontraron. Una chispa de temor y conexión. Lucas, aún aferrado a su pierna, miraba con ojos grandes, sin entender por qué el mundo se volvía así. En ese momento crítico, un estruendo rompió la escena. Un coche, que parecía surgir de la nada, arrolló la acera, deteniéndose justo al lado de ellos. La multitud gritó, y el hombre del cuchillo perdió la concentración. Ricardo sintió su oportunidad. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, empujando a Ana y a su hijo a un lado. La fuerza del impacto lo hizo caer, y el cuchillo voló de la mano del agresor. Ana gritó. Lucas lloraba, y en medio del alboroto, las miradas se volvieron a Ricardo. Pero el giro inesperado no había terminado. El hombre caído, el hermano de quien lo acusaban, se movía. Un leve gemido salió de sus labios. La multitud volvió a murmurar confusa. «¿Cómo es posible? Pensé que estaba muerto», exclamó el hombre desaliñado en shock. La confusión reinó por un instante. Ricardo se levantó, aún aturdido. Las revelaciones estaban al borde de estallar. Si él no había sido el responsable, entonces, ¿qué verdad se escondía detrás de toda esa situación? ¿Era posible que su vida estuviera conectada de formas que jamás imaginó? Ana lo miraba, sus ojos llenos de preguntas, y Ricardo, a la espera de respuestas, comprendió que tenía que confrontar esos secretos y el juego peligroso que había tejido a su alrededor. El hombre desaliñado retrocedió, incapaz de aceptar la verdad fracturada que se revelaba, y en un momento de silencio tenso, las sirenas se escucharon más cerca. Pero el caos no había terminado. Nuevos secretos estaban a punto de salir a la luz, y el futuro de todos colgaba en un hilo delgado, destrozado y lleno de interrogantes. El silencio se interrumpió con el eco ensordecedor de las sirenas, acercándose como un recordatorio aterrador de la realidad. Todos estaban en ascuas, y cada mirada se centraba en el cuerpo en el suelo. ¿Estaba realmente vivo? El hombre yacía inmóvil, pero su respiración era débil, casi imperceptible. «No, esto no puede estar pasando», grita Ana, con los ojos llenos de lágrimas. «Lucas, no mires», ordena, tapándole los ojos mientras intenta procesar lo que está sucediendo. Cada segundo se siente pesado, como si el tiempo hubiera decidido quedarse parado. Ricardo, todavía en el suelo, siente un sudor frío recorrer su frente, al verse empujado de nuevo a la tormentosa realidad de su vida. El hombre que había gritado enloquece, pero no se ve. Se acerca al cuerpo y se pone de rodillas. «Despierta, hermano, no puedes dejarnos así», clama, el dolor desgarrado en su voz reverberando entre la multitud. La confusión se transforma en pánico, murmullos se convierten en gritos, y la tensión es palpable. «Llama a una ambulancia rápido», alguien grita. Ricardo se levanta, aún tambaleándose, sus sentidos abrumados. Se siente expuesto ante Ana, quien ahora lo observa con una mezcla de desconfianza. «Esto no es lo que parece», intentó decir, pero las palabras se atoraron en su garganta. La rabia en la multitud crecía, y entonces, como si el destino hubiese decidido jugar una mala jugada, la mujer de rostro anguloso, que había estado gritando, se vuelve hacia él con ojos incendiados. «Él, eres el verdadero asesino», grita, apuntando a Ricardo. El mundo alrededor se detiene por un instante. El aire se vuelve cargado de tensión, cargado de incredulidad. Las miradas se arrastran hacia él, como una avalancha de acusaciones inesperadas. «¿Qué? No, nunca haría eso», contestó Ricardo, sintiéndose como si se deslizara en un abismo oscuro. Pero su voz resonaba como un eco hueco entre las voces llenas de rabia y desesperación. La gente hacia alrededor
que antes lo miraba como un empresario adinerado, lo veía ahora como un traidor, un hombre envuelto en un velo de misterio y traición. Ana lo miró a los ojos, desilusionada. Yo no entiendo. Su voz temblaba. Lucas, asustado, aprieta su mano, pero no puede hacer nada. La inseguridad se sintió en el aire. Ricardo no sabía cómo probar su inocencia. Él hizo que mi hermano se metiera en esos negocios sucios. Él lo llevó a la muerte, grita la mujer, su voz rompiendo el aire, llenándolo de oscuridad. Aún en el suelo, el hombre abatido comienza a moverse, como si la provocación de su hermana lo hubiera despertado de un letargo. Él empieza a balbucear palabras imposibles de comprender, pero su rostro es una mezcla de dolor y miedo. Es una trampa. Este hombre no tiene nada que ver con mi historia. Él no es culpable, dice el hermano, forzando cada letra a salir. Ricardo siente cómo se tambalea otra vez. ¿Cómo podía todo haberse enredado así? ¿Era un juego en el que todos estaban atrapados sin darse cuenta? Todo lo que sabía se convertía rápidamente en polvo en sus manos. Pero justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, un tercer hombre aparece por la esquina, vestido de un traje oscuro y con una mirada resuelta. «¡Alto!», grita, mientras avanza hacia el tumulto. A medida que se acerca, la multitud se hace a un lado, como si reconocieran a alguien importante. «Ricardo, no te muevas. Es un juego peligroso en el que te has metido». Sus palabras cortan el aire como un cuchillo. ¿Quién era este hombre? Ricardo siente que su pulso se acelera. Dentro de su pecho, el reconocimiento de una verdad terrible empieza a tomar forma. Los ojos de Ana se abren como platos. «¿Quién es él, Ricardo?», pregunta, más asustada que nunca. El rostro del hombre en traje se endurece. «Soy alguien que sabe más de lo que crees. Y tú, Ricardo, estás en medio de algo mucho más grande». Cada palabra es como un golpe en el estómago. El caos no había terminado. Las luces de las ambulancias brillaban en la distancia. Pero más que eso, la oscuridad del pasado se había levantado, revelando un mundo que Ricardo había intentado ocultar. ¿Qué secretos escondía que no estaba dispuesto a compartir? La revelación apenas se estaba formando y toda la realidad comenzaba a desmoronarse. Una nueva pregunta surgió. ¿Cuánto de su vida había sido una ilusión? ¿Y qué resultados traería esta nueva verdad a todos? La noche apenas comenzaba y la tormenta estaba lejos de terminar. El silencio se interrumpió con el eco ensordecedor de las sirenas, acercándose como un recordatorio aterrador de la realidad. Todos estaban en ascuas, y cada mirada se centraba en el cuerpo en el suelo. ¿Estaba realmente vivo? El hombre yacía inmóvil, pero su respiración era débil, casi imperceptible. «No, esto no puede estar pasando», gritó Ana, con los ojos llenos de lágrimas. «Lucas, no mires», ordenó, tapándole los ojos mientras intenta procesar lo que está sucediendo. Cada segundo se siente pesado, como si el tiempo hubiera decidido quedarse parado. Ricardo, todavía en el suelo, siente un sudor frío recorrer su frente al verse empujado de nuevo a la tormentosa realidad de su vida. El hombre que había gritado enloquece, pero no se va. Se acerca al cuerpo y se pone de rodillas. «Despierta, hermano, no puedes dejarnos así», clama, el dolor desgarrado en su voz reverberando entre la multitud. La confusión se transforma en pánico, murmullos se convierten en gritos, y la tensión es palpable. Llama a una ambulancia. «¡Rápido!», alguien grita. Ricardo se levanta, aún tambaleándose, sus sentidos abrumados. Se siente expuesto ante Ana, quien ahora lo observa con una mezcla de desconfianza. «Esto no es lo que parece», intentó decir, pero las palabras se perdieron entre los murmullos de la multitud. El hombre se acerca más y los rostros alrededor se tornan de curiosidad a desaprobación. «Tú lo hiciste, lo mataste», grita de nuevo con furia. Ricardo siente cómo se tambalea otra vez. ¿Cómo podía todo haberse enredado así? ¿Era un juego en el que todos estaban atrapados sin darse cuenta? Todo lo que sabía se convertía rápidamente en polvo en sus manos.
Pero justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, un tercer hombre aparece por la esquina, vestido de un traje oscuro y con una mirada resuelta. ¡Alto!, grita, mientras avanza hacia el tumulto. A medida que se acerca, la multitud se hace a un lado, como si reconocieran a alguien importante. Ricardo, no te muevas. Es un juego peligroso en el que te has metido. Sus palabras cortan el aire como un cuchillo. La escena se congela. Ricardo siente un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa esto?, pregunta, tratando de aferrarse a una realidad que se desmorona rápidamente. Ana lo mira a los ojos, desilusionada. ¿Quién es él, Ricardo? Su voz temblaba, llena de miedo. El hombre en traje se detiene justo frente a él. Tu pasado no ha quedado enterrado. Sabemos lo que hiciste. Las palabras retumban en la atmósfera como un trueno lejano. Tu hermano, él es. Y antes de que pueda terminar la frase, un grito desgarrador corta el aire, proveniente del cuerpo tendido en el suelo. El hombre caído empieza a moverse, a luchar por la vida. Y entonces surge un giro inesperado. ¡Espera!, grita Ana. Su rostro se blanquea al reconocer el símbolo en la chaqueta del hombre que acaba de llegar. «Eres», susurra, como si el aire se le escapara. El hombre frente a Ricardo no es un desconocido. Es un ex socio de su padre, un hombre que supo de negocios oscuros. La multitud se detiene, confundida. «Él es tu hermano, ¿verdad?», pregunta Ana, el horror inmortalizado en su mirada. Ricardo siente que el suelo se desmorona. Puede escuchar su propio corazón latiendo. Cada golpe resuena como un tambor en su pecho. «No, no puede ser», murmura. La revelación lo abruma. Su familia, su legado, todo lo que pensaba saber, se empieza a desvanecer. Siempre supe que había más en esta historia. Pero, ¿esto? El hombre que había gritado, el hermano perdido, parece revivir. Sus ojos se abren lentamente, llenos de confusión. «¿Ricardo? ¿Eres tú?». Su voz es un hilo roto. Las miradas se cruzan y todo se siente como una trampa colisionando. Ana se aparta, de repente, como si un volcán estuviese a punto de erupcionar. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Las palabras apenas logran salir de sus labios. Lucas, aún aferrado a su madre, mira entre ellos, sin comprender el torrente de emociones que los rodea. «Eres parte de esto, ahora entiendes», dice el hombre en traje a Ricardo. «Todo el tiempo has sido un peón en un juego mayor. Tienes sangre en tus manos». La multitud murmura, llenos de incredulidad. El aire se siente pesado, y Ricardo siente que la incertidumbre lo encierra. La sirena ya suena a lo lejos, pero el caos sigue creciendo, empujando todo hacia un punto sin retorno. Ricardo se quedó paralizado, mirando a Ana, quien ahora se siente como un extraño. «Todo lo que creía, todo lo que es una mentira», murmura, su voz temblando. El desprecio, el miedo, los secretos, el pasado lo consume, y antes de que pueda comprender lo que ocurre, un grito ensordecedor estalla, marcando el final de la calma. La verdad está a punto de salir a la superficie, pero el futuro se siente tan incierto, tan amenazante. Y en ese momento, el mundo de Ricardo se tambalea, dejando atrás un rastro de preguntas sin respuesta. El silencio se interrumpió con el eco ensordecedor de las sirenas, acercándose como un recordatorio aterrador de la realidad. Cada mirada se centraba en el cuerpo en el suelo. La respiración del hombre yacía débil, casi imperceptible, como si los latidos del corazón de todos estuvieran suspendidos. «Esto no puede estar pasando», gritó Ana. «Lucas, no mires», ordenó, tapándole los ojos mientras intenta procesar lo que está sucediendo alrededor. Ricardo, aún en el suelo, sentía el sudor frío deslizándose por su frente al verse empujado de nuevo a la tormentosa realidad de su vida. El hombre desesperado se inclinó sobre el cuerpo, gritando con un dolor desgarrador. «Despierta, hermano, no puedes dejarnos así». La confusión se transformó en pánico. Murmullos se convertían en gritos, llenando el aire con una tensión palpable. «Llama a una ambulancia rápido», alguien gritó, y el caos comenzaba a devorar la escena. Ricardo se levantó, aún tambaleándose, sintiéndose expuesto ante Ana, que ahora lo miraba con desconfianza. «Esto no es lo que parece», intentó decir.
pero las palabras se perdieron entre los murmullos de la multitud. El hombre en traje oscuro cortó el aire con su presencia. Ricardo, no te muevas. Es un juego peligroso en el que te has metido. Su tono era grave, como si conociera secretos que podrían destruirlo. La escena se congeló. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa esto?, se atrevió a preguntar, tratando de aferrarse a una realidad que se desmoronaba. Ana lo miró desilusionada. ¿Quién es él, Ricardo? Su voz era un susurro cargado de miedo. Ricardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Tu pasado no ha quedado enterrado. Sabemos lo que hiciste. Las palabras del hombre retumbaron como un trueno en una noche oscura. Tu hermano él es. Un grito ensordecedor cortó el aire, proveniente del cuerpo tendido en el suelo. En un instante, el hombre revivió. Su respiración se aceleró y sus ojos se abrieron, llenos de confusión. Ricardo, eres tú. Su voz era un hilo roto. El hermano del hombre caído parecía despertar de una pesadilla. La multitud se detuvo, incrédula. Ana, temblando, se apartó como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Su incredulidad era evidente. Lucas, asustado, apretó la mano de su madre, mirando entre ellos, atrapado en un torbellino de emociones. De repente, desató un giro impactante. El hombre en traje oscuro sonrió, pero no era una sonrisa amable. No solo es su hermano, es tu hermano también, Ricardo. La revelación colisionó en el aire, dejando a todos boquiabiertos. La multitud, confusa, se alejó levemente. Un murmullo corrió como un incendio, y cada rostro se tornó expectante, lleno de incredulidad. ¿Qué? Tu madre tenía sus razones. Ana dio un paso atrás, horrorizada. Ricardo, esto no es posible. Dime lo que no es cierto. ¿Eres un hermano que no conocía? Esto no puede ser. Su voz era un grito, y la angustia en su mirada provocó que Lucas se asustara aún más. Encerrado en un mundo de mentiras, dijo el hermano revivido, todavía tambaleándose. No me dejaste otra opción. Querías el poder y tu ambición te cegó. Era como una descarga eléctrica. Cada palabra resonaba en el corazón de Ricardo, como un eco de una verdad que había evitado. El caos tomó forma. La angustia, el dolor, la culpabilidad, todo se volvía un torrente. Esto no puede ser cierto, gritó Ricardo. La opresión en su pecho se hacía insoportable. ¿Por qué no me dijiste nada?, se volvió hacia Ana, buscando respuestas en sus ojos. Pero Ana se giró, incapaz de procesar la realidad. La multitud se agitó, la confusión creció, y el hermano herido se convulsionó. Su vida pendía de un hilo en el suelo. Llama a una ambulancia. Alguien aún gritaba en medio del caos. Pero las palabras estaban ahogadas por la revuelta emocional. Ricardo se sintió como si el mundo que había construido, su vida de éxito, su estatus, todo se desvanecía. Había más en juego de lo que había imaginado. Las verdades ocultas amenazaban con aplastarlo, y aún así había un pequeño atisbo de esperanza, quizás de redención. Tensión, dolor, se abalanzaba sobre él como un océano furioso. ¿Quién soy yo realmente?, se preguntó mientras los flashes de sirenas se acercaban. Todo estaba cambiando, y la tormenta apenas comenzaba. La historia que había tenido en sus manos se desvanecía. ¿Qué pasaría después? ¿Podría encontrar la salida en medio de este oscuro laberinto? ¿O quedaría atrapado para siempre? La escena se llenó de murmullos. El aire vibraba con la tensión. Ricardo, aún asombrado por la revelación, sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Había más secretos en su historia, y cada uno parecía abrir la puerta a otro. ¿Es mi hermano?, murmuró, incapaz de asimilar lo que estaba sucediendo. El hombre caído seguía respirando de manera entrecortada. La multitud, que había sido testigo de la confusión inicial, ahora estaba completamente atrapada. Miradas incrédulas se cruzaban entre ellos. Preguntas no formuladas flotaban en el aire. Ana dio un paso atrás. El horror llenaba sus ojos. ¿Cómo es posible?, balbuceó, casi para sí misma.
Lucas, aún apretando la mano de su madre, no comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ricardo, al borde del pánico, extendió la mano hacia Ana, pero ella se apartó, como si el simple contacto pudiera encadenarla a su oscuro pasado. «Esto no es cierto, tú nunca me dijiste nada». Ana gritó. Su voz estaba impregnada de desilusión. Cada palabra era un golpe. Ricardo sintió que su corazón se hundía. «Ana, déjame explicarte. Todo lo que creías que sabía es más complicado de lo que imaginas». La multitud siguió murmurando. Una ola de preguntas y dudas rodeó a Ricardo. «¿Y ese tipo quién es?», alguien preguntó. El hombre en el traje oscuro, que había interrumpido el caos, ahora estaba al lado de Ricardo. «Soy quien te trajo de vuelta a la realidad», dijo cruzando sus brazos. «Sabía que tus secretos pronto emergerían. No era solo accidente esta noche, fue orquestado». Las palabras de este extraño flotaron en el aire como si fueran humo. Ricardo sintió que respiraba aire envenenado. ¿Orquestado? ¿Por quién? La desesperación hizo eco en su voz. Las sirenas seguían sonando, pero en ese momento un estallido de energía recorrió su cuerpo. «Ricardo, la respuesta no está en el pasado, está enfrente de ti», dijo el hombre del traje, señalando al hermano herido. Y fue entonces cuando el caos alcanzó su punto culminante. En medio del tumulto, el hombre herido, con expresión de dolor, levantó la cabeza y pronunció algo que hizo que el aire se volviera helado. «Eres uno de ellos», murmuró, los ojos desorbitados. La multitud se calló y Ricardo sintió que el tiempo se detenía. «¿Uno de ellos? ¿De qué hablas?». La inquietud en su voz fue evidente. «Un traidor, El hermano caído intentó seguir, pero sus palabras eran confusas y desordenadas. Pero de repente, su cuerpo empezó a temblar y en un instante se desmayó de nuevo. Una ola de pánico recorrió a la multitud. Las sirenas ahora sonaban más fuertes, acercándose rápidamente. «Esto es una locura», exclamó Ana, mientras retrocedía más. «¿Quiénes están detrás de esto? ¿Quién eres, Ricardo? Dímelo». Su incredulidad transformada en frustración. «No quiero ser parte de tus juegos. Tienes que decirme la verdad». «Ana, por favor, escúchame». Ricardo la suplicó, pero el caos lo arrastraba. El hermano de su madre y el desconocido se estaban convirtiendo en sombras amenazadoras. La realidad que había conocido se desmoronaba, y justo cuando pensó que había tocado fondo, un grito desgarrador surgió del hombre en traje. «Aléjate de él. No puedes dejar que revele la verdad». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué verdad?», preguntó, casi gritando. «¿Qué está pasando aquí?». Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto álgido, un fogonazo de luz iluminó la escena. Un coche de policía giró en la esquina, las luces parpadeando, y la multitud se dividió. Entonces, entre la confusión, alguien se adelantó. Era una figura familiar, una mujer de cabellos oscuros y expresión serena. «Sofía», gritó Ricardo. Su sorpresa se instaló en su pecho, mientras ella lo miraba con una mezcla de preocupación y determinación. «Tienes que entrar, Ricardo. Es una trampa». Pero un estruendo lo interrumpió. La explosión resonó y un destello de fuego iluminó la noche. Todo sucedió tan rápido. Los gritos se dispararon. La confusión se convirtió en horror cuando la multitud se dispersó. Ana empujó a Lucas detrás de ella, buscando protección. El caos se desató y los gritos llenaron el aire. En medio del estruendo, un pensamiento golpeó el corazón de Ricardo. Toda su vida había sido una trampa orquestada. ¿Qué secretos guardaba realmente? ¿Quiénes eran ellos? «Sofía, respóndeme», gritó, mientras la oscuridad y el miedo envolvían todo. Se dio cuenta de que la historia apenas había comenzado a revelarse y que él estaba atrapado en el centro de una tormenta que amenazaba con devorarlo todo. La verdad era más oscura de lo que podía haber imaginado, y ahora la confusión invadía cada rincón de su ser. El estruendo de la explosión retumbó en el aire, un eco de caos.
La luz brilló intensamente, iluminando las caras de horror y confusión. Muchos gritaron, algunos cayeron al suelo, otros, paralizados, miraban la escena como si fuera un mal sueño. Ricardo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor al ver cómo Ana agarraba a Lucas con fuerza, sus ojos llenos de terror. El humo se desplazó rápidamente, pero lo que vino después fue más impactante. Mientras la confusión reinaba, un grito resonó entre la multitud. La herencia está aquí. Un hombre, empujando a la gente a su alrededor, corría hacia el cuerpo caído del hermano, y al sacarlo de la multitud, todos los murmullos se convirtieron en un clamor asombrado. Ricardo lo vio. Era Luis, su supuesto socio, sonriendo en medio del caos, con un brillo de locura en los ojos. Lo sabía, gritaba, como si hubiera encontrado un tesoro enterrado. La multitud se ralentizó, pero la tensión creciera al ver ese brillo. «Dame el mapa, es hora de cobrar la cuenta», dijo, agitando papeles arrugados en el aire, como si fueran billetes. «¿Qué estás diciendo, Luis?» Ricardo sintió que su estómago se encogía. «¿De qué herencia hablas?» El hombre se acercó rápidamente, súper emocionado. «No te hagas el tonto, el mapa que nos lleva a la fortuna. Eres parte de esto, siempre lo has sido». Ricardo sintió que la realidad se desmoronaba aún más. «¿Qué fortuna? ¿Por qué hablas de un mapa?» Su voz era apenas un susurro, cada palabra desgarrándole el alma. «Cuando te infiltraste en la vida de tu hermano, la fortuna vino contigo. Te has convertido en el centro del juego. ¿Creías que tus secretos no nos alcanzarían? Usaste a Ana, a su hijo», gritó Luis, señalando a Ana con una mano temblorosa. Todos los ojos se enfocaron en ella, y un silencio pesado se instaló en el aire. Ana se apartó, la confusión y el dolor a flor de piel. «No. Yo no tengo nada que ver con esto», murmuró, su voz temblando entre el pánico y la traición. Pero los murmullos de la multitud comenzaron a tomar forma, y el juicio y la incredulidad reflejaron en sus miradas. Lucas miraba desde atrás, con los ojos muy abiertos, captando la descomposición del mundo que conocía. Ricardo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «Luis, esto no tiene sentido. Esto no es un juego». La desesperación crispaba su voz, pero el hombre se acercó aún más. «¿No lo ves? Todo ha sido una trampa. Estás en medio de un conflicto que no controlas. La única pregunta ahora es, ¿de qué lado estás?». Y en ese momento, Ricardo sintió una ola de revelación y terror. Su vida, sus decisiones, habían sido manipuladas desde el principio. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, estupefacto, dirigiéndose a Ana. Pero ella lo miró, y por primera vez lo vio como alguien que estaba detrás de un velo. «No sabes lo que eres realmente, Ricardo. Te han usado como un peón». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había algo más, una chispa de comprensión, de coraje. El clamor de la multitud fue creciendo, pero en ese instante, una sirena sonó en la distancia, acercándose rápidamente. La presión aumentaba. «Es una locura», gritaba alguien. «Nos están manipulando a todos». Mientras Ricardo intentaba encontrar su voz, un ligero movimiento atrajo su atención. El hombre que yacía desplomado empezó a moverse otra vez. Los murmullos se apaciguaron en un instante. «Dame la herencia, no volveré a dejarte ir», gritó Luis, intentando arrastrar al hermano poco a poco hacia afuera. Pero con cada palabra, algo se rompía dentro de Ricardo. Las revelaciones, las conexiones oscuras, el miedo y la traición se contorsionaban en un torbellino. Y justo cuando parecía que todo colapsaría, Luis sonrió como si hubiera ganado un juego y pronunció la frase más devastadora: «Gran hermano, bienvenido a casa». El tiempo se detuvo. Un susurro de miedo recorrió a todos los presentes. En ese instante, Ricardo comprendió que su vida entera era una ilusión cuidadosamente tejida, llena de secretos y manipulaciones que lo mantenían cautivo. ¿Quién era realmente? ¿Qué venía después? La incertidumbre era abrumadora,
y la verdad finalmente lista para ser revelada. La multitud se agolpaba, perpleja, mientras la figura caída seguía respirando tenuemente. Ricardo sentía que su mundo se desmoronaba. Cada palabra de Luis retumbaba en su mente como una condena, un eco de traición. Eres parte de esto, siempre lo has sido. Eran palabras que taladraban su conciencia, arrastrándolo hacia un abismo de dudas. Gritó Ana, los ojos llenos de lágrimas. No quiero escuchar más. ¿Quién eres realmente, Ricardo? El temblor en su voz era palpable, su angustia lo atravesaba. Lucas, aferrado a su madre, miraba con los ojos grandes de miedo. Era un momento decisivo. El pasado golpeaba como un tambor, llevando consigo la fragilidad de su presente. Escucha, comenzó Ricardo, intentando encontrar el valor para confrontar sus propios demonios. Todo lo que creí saber, pensé que me definía. Pero esto es más grande que yo. Se sentía despojado, vacío, como si cada trozo de su vida estuviera hecho añicos. El hermano herido yacía en el suelo, su respiración, aunque suave, era un hilo de esperanza. Ricardo se acercó, sintiendo que debía hacer algo. ¿Qué sabes de la herencia? ¿Por qué estás detrás de mí?, demandó, su voz tanto feroz como temerosa. Luis sonrió, como si estuviera al borde de una revelación divina. Esta familia tiene una historia que no conoces. La traición, los secretos. Ahora es tu turno de enfrentarlos. La multitud murmuró. El interés aumentaba en la tensión. El silencio se cortó cuando el hombre caído entreabrió los ojos. Ricardo, susurró, apenas audible. No, no dejes que te manipulen. Sus palabras fueron como un rayo que atravesó la confusión, revelando un camino hacia la verdad. Tú y yo somos más que hermanos. Somos caminos entrelazados. Ana se echó a llorar, su rostro lleno de horrorizada comprensión. El delirio de Luis seguía. No pueden entenderlo. La fortuna es nuestra. Pero Ricardo luchaba, su corazón latiendo con fuerza. No quiero la fortuna, quiero respuestas. Las luces de los coches policiales empezaron a girar en la distancia, más cerca, acercándose, trayendo consigo la promesa de un final. Tu decisión nos define a todos, dijo el hombre en traje. Es el momento de romper el ciclo de sombras. Tienes que elegir, seguir al lado de la avaricia o a la verdad. Ricardo sintió una chispa de coraje. Miró a Ana, a Lucas, y supo que sin importar lo que pasara, debía protegerlos. Luis, jamás jugaré contigo. Este ciclo se rompe aquí y ahora. La multitud contuvo la respiración. Cada mirada estaba centrada en él, expectante. El grito de dolor del hombre herido resonó, y con un impulso, Ricardo se lanzó hacia él. Las manos temblorosas le sostuvieron la cabeza. No te vayas, demostraré que hay una salida. No hay más secretos. Las sirenas sonaban tan fuerte que apenas se escuchaban las palabras. Pero en ese momento de verdad, todo se alineó. Ana, empujando el miedo hacia un lado, se acercó. Ya no más secretos, Ricardo, dijo con determinación. Es hora de ser verdaderos. Lucas la miraba, en busca de seguridad, mientras la conmoción llenaba el aire. Con una última mirada, los ojos de Ricardo brillaban con resolución. En ese instante, la historia parecía girar. La distancia entre ellos se acortaba, pero al mismo tiempo, un sentimiento de inquietud partía el aire. La multitud se agitaba, la tensión crecía. El asombro y la esperanza colisionaban en su interior, cada uno anhelando una respuesta, una salida. Y justo cuando parecía que todo iba a resolverse, el clamor desbordó. ¿Qué pasará ahora? La pregunta flotó en el aire y la incertidumbre regresó como un manto oscuro. Ahora, queridos amigos, es momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las historias exclusivas que están por venir. Aplasta ese botón de like ahora mismo. Necesitamos tu apoyo. Cada clic ayuda a fortalecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace.
No esperes ni un segundo más para compartirlo con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esto. Este es el momento para demostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble aventura. Nos vemos en la próxima historia.